Bueno, pues mi nombre es Gloria Bueno. En otra vida fui licenciada en químicas, en esta soy desarrolladora web en MassMe TV, donde tenemos una plataforma de videocolaboración durante el último año y medio, casi 2 años, año y medio. Venimos desarrollando una nueva versión basada en Polymer todo y en componentes web. Entonces, pues gracias a esto sí que me he visto involucrada en el trabajo de componentes web y con Polymer y bueno, os voy a contar un poquito la experiencia que hemos tenido con ellos y qué es Polymer. Entonces, bueno, os estaréis preguntando qué es Polymer, pero realmente la pregunta que os deberíais hacer es qué son los web components o qué son los componentes web. Los componentes web no son más que un conjunto de estándares que nos permiten crear elementos de navegador. Nosotros cuando inspeccionamos en el navegador vemos todo el DOM del documento, toda esta lista de nodos que componen nuestra web. Entonces vamos mirando y vemos pues, un tag P de párrafo, un tag H1, un tag H2. Esos son elementos web nativos del navegador. Entonces lo que nos permiten los componentes web es crear nuestros propios elementos a nuestro gusto. Para esto utilizamos estos 3 estándares. El primero de ellos son los templates, que como veis no es más que han habilitado un tag template en el cual podemos definir una estructura HTML que es la que va a tener nuestro componente. Veis también ahí el tag styles, es una manera de asociar un estilo a esa estructura interna. Entonces en nuestro DOM podemos tener nuestro HTML definido que queremos para un componente. Entonces, el resto de estándares que nos permiten, con Custom Elements, lo que nos permite es registrar ese elemento en el navegador para que el navegador entienda qué tipo de elemento es, qué prototipo tiene asociado, qué tipo de estructura interna va a tener. Y entonces así pues, nosotros podemos crear nuevas instancias de ese tipo de elemento web, en este caso el que nosotros le definimos. Con Shadow DOM lo que conseguimos es que una vez que tenemos ya nuestro componente registrado, el navegador sabe qué tipo de elemento es, porque es un elemento nuevo que no conocía, no es nativo, sabe cómo construirlo y luego nosotros le asociamos la template, la estructura HTML interna que tiene que tener. Y con Shadow DOM lo que conseguimos es que esa estructura interna está encapsulada dentro de nuestro componente. Es decir, que el resto de elementos de la web no saben qué hay dentro de nuestro componente web. Tiene una estructura, ya está, pero no lo sabemos. Esto es bastante útil porque nos permite pues, encapsular funcionalidad y estructura HTML dentro de un componente si luego lo queremos reutilizar. Por ejemplo, yo que venía de la química, es como crear pequeños átomos que luego se van interaccionando entre ellos. Esto es lo que hace el Shadow DOM, la capacidad de encapsulación. Y por último, con el HTML imports, lo que nos da es la capacidad de importarlo, igual que enlazas una hoja de estilos, pues puedes enlazar linkar a un componente web que tiene su extensión .html y usarlo en tu página web. Lo que estáis viendo en el pequeño vídeo aquí, pues estamos registrando para el navegador para que entienda un nuevo componente, el superhero, le estamos asociando un prototipo para que sepa qué es la estructura interna que tiene que tener. Así luego vemos que se reconoce el navegador si ya entiende ese nuevo prototipo, entonces creamos nuestra variable, que es un Superman, que tendrá esa estructura y como veis se ve el shadow rod, que es donde está encapsulado la estructura interna del HTML que le hemos asociado antes. Bien, no está mal todo esto para solo registrar un elemento sencillito de un HTML. Entonces, ¿qué pinta Polymer en todo esto? Polymer es una librería que nos va a dar utilidades y funcionalidades que podemos añadir a la hora de manejar los componentes web, para que crear un componente web no sea tan lioso como lo que habéis visto. En Polymer simplemente con una etiqueta is ya lo registramos, lo entiende, le asocia un prototipo y nos va a permitir dar extras para poner propiedades a nuestro componente, listeners, ahí iremos viendo todos estos extras que Polymer nos da para que nosotros podamos trabajar con los web components de una forma mucho más sencilla. Además, Polymer está desarrollado de tal manera que bebe de los estándares que os acabo de explicar, con lo cual
Os preguntaréis, bueno, pues muy bien, funcionará en Chrome, que es el que acepta nativamente esos estándares. En el resto de navegadores, estos estándares no están todavía implementados de manera nativa, sí que están trabajando en ello, pero el equipo de Polymer desarrolló un polyfill, que no es más que una serie de funcionalidades extras para que estos navegadores entiendan estos estándares aún no teniendo soporte nativo, con lo cual los componentes web creados con Polymer serán funcionales en todos los navegadores. Además, entiende las APIs de navegador y está optimizado en esta nueva versión. Bueno, la release más grande que hicieron hace ya unos meses, 1.0, ahora ya 1.2, diría. En esta nueva versión está optimizado en cuanto al rendimiento de pintado de cuando renderizas, por ejemplo, una lista, muchos elementos y tal. Está renderizado en el sentido de que si ya has creado un elemento y no te cambia, pues no te lo vuelve a pintar, te pinta solo lo nuevo. Además, tiene un catálogo de elementos, ahora veremos en qué consiste. Es decir, que entramos en un nuevo mundo de posibilidades y de libertad, porque gracias a Polymer en este caso, pues tenemos mucha facilidad para crear nuestros nuevos componentes. Si antes inspeccionar una web era un poco aburrido, pues un H1, un H2, un P, ahora pues de repente te puedes encontrar un superhero, que es un nuevo elemento, o el elemento que quieras, pues lo va a hacer todo un poquito más interesante. Vamos a ver entonces cuáles son estos elementos que nos da Polymer. Igual que hemos visto antes, que nosotros le asociamos a nuestro elemento web un prototipo, con Polymer puedes definir igualmente el prototipo y además le puedes añadir pues, estas cosas extras. Por ejemplo, primero tenemos que empezar añadiendo propiedades a nuestro componente. ¿Cómo podemos definir? No solo definimos las propiedades de nuestro componente, sino que además le podemos acotar cómo queremos que se comporten. Una propiedad pues, la definimos con type, que pueden ser un string, array, tipo number. Con value le daremos la posibilidad de que tenga un valor por defecto. Aquí es importante, si vais a usar arrays, inicializarlo siempre a vacío. Para que... si no le damos ningún value a una propiedad, por defecto tendrá undefined. Y esto tendrá alguna consecuencia luego después en función de bueno, cómo se utiliza la propiedad. Otra cosa que le podemos decir es que la propiedad se refleje a un atributo, es decir, que esa propiedad, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que tiene un atributo, un src, pues nosotros podríamos tener pues, nuestro elemento superhero, que habéis visto antes, le podemos definir una propiedad que sea vestimenta, como sea, entonces cuando lo veamos, esa propiedad va a estar reflejada, la veremos explícitamente, declarativamente en el HTML como un atributo. Que sean de solo lectura o notify. Que una propiedad, notify es una propiedad de tipo booleano, entonces que una propiedad tenga la capacidad de notificar implica que cuando cambia emite un evento hacia arriba, con lo cual el resto de componentes que estén por encima perciben cuando ha cambiado y actuar en consecuencia, ¿no? Esto es, luego explicaré un poquito más por qué es muy importante a la hora de transmitir datos entre componentes. Después podemos decir que sea una propiedad computada. Es decir, que no va a tener un valor por defecto, no se lo voy a poner yo, sino que depende de otras propiedades y puedo calcular el valor que va a tener. Aquí es donde undefined toma importancia, porque si tus propiedades no tienen un valor por defecto, cuando intentes hacer un compute no vas a saber qué hacer y tu componente explotará por dentro en mil pedacitos. Y por último, un observer. Con un observer, si una propiedad tiene un observer, es que cada vez que esa propiedad se modifique, la función asociada a ese observer se va a ejecutar con el nuevo valor, con el nuevo y con el antiguo valor que tuviera esa propiedad para ejecutar en consecuencia. Vale. Entonces, tenemos propiedades. ¿Qué más podemos definir? Cuando nosotros creamos un componente web, tanto si es pues, a través de los estándares directamente en navegador o usando Polymer, el componente se tiene que crear, se tiene que añadir a nuestro DOM,
tiene que preparar todo su HTML interno, tiene que preparar todos sus nodos, tienen que estar listos para tú poder interaccionar con ellos y luego lo puedes pues, eliminar del DOM. Todo eso son lo que se llaman los callbacks del ciclo de vida de un componente. A la hora, por ejemplo, si quieres modificar la estructura HTML o buscar los nodos de dentro del HTML que tenga tu componente, pues eso lo tienes que hacer en el callback ready, que es una vez que ya está añadido a tu DOM y que se han creado todos los nodos. Ahí veis otro callback que pone attribute change. Entonces, alguno quizás se pregunte, vale, antes tenía una propiedad en el que tiene un observer que ejecuta una función si la propiedad cambia, y aquí en cambio tengo un attribute change que parece que hace algo parecido, que se va a ejecutar esa función cuando el atributo cambie. Attribute change se refiere a cuando un atributo, un host attribute se llama, un atributo estático del propio componente cambia. ¿Qué es esto? Estos son los atributos inherentes. Por ejemplo, yo puedo tener un botón hecho con Polymer y ese botón es un botón tipo HTML y luego además con Polymer yo le añado otras cosas. Entonces, cuando una de esas propiedades inherentes, digamos, al botón cambia, con attribute change es donde puedo pues, actuar en consecuencia. Vale, ¿qué más cosas? Tenemos ya un componente. Le hemos definido propiedades. Además, sabemos cuándo interaccionar con él, cuándo va a estar en el DOM preparado y tal. Ahora, ¿cómo hacemos que se comunique con el resto de componentes o por lo menos que esté activo las cosas que pasan en el DOM? Esto es con los listeners. Le podemos definir listeners a un propio componente, tanto de manera imperativa, como veis ahí, simplemente en el prototipo del componente, con un objeto, clave valor. Las claves serán el nombre del evento y el valor, el handle del evento que se ejecutará. Como veis, también te permite utilizar el ID del elemento, punto, nombre del evento, a que tiene que escuchar y ejecutar su handler. También, digamos, esta es la manera imperativa cuando defines el prototipo del componente, cuando tú lo estás creando. Y de la otra manera es cuando tú estás usando un componente que sabe que puedes tener diferentes eventos, pues la manera de que de forma declarativa ese componente escuche a esos eventos es con on-nombre del evento. Luego veréis que pues, hay listados donde se ven los componentes con un montón de eventos y on-nombre del evento será la forma de escuchar a ese evento. Vale. Ya los tenemos preparados para actuar. Entonces, ¿qué más necesitamos? Observers, os he contado antes, puedes tener un observer de una propiedad o puedes tener observers sobre varias propiedades a la vez. De esta manera, por ejemplo, tendremos una función, ¿no? Un update player, que estará observando como a varias propiedades, en este caso pues, un name y un role. Entonces, cuando esas propiedades cambien, esa función se va a ejecutar. Te permite no solo observar propiedades per se, digamos, como subpropiedades. Si es un objeto, por ejemplo, enemy sería un objeto, pues cuando el arma de mi enemigo cambie, pues el enemigo sube de nivel, por ejemplo. También puedes observar las variaciones que se producen en un array. En ese caso, items sería un array de cosas. Y para escuchar a un array, los eventos, por ejemplo, si le añado un componente, si se lo quito, o sea, si le añado un elemento al array, si se lo quito, si corto el array, concateno. Para escuchar a ese array con items.splice, es ahí en splices es donde se están guardando todas las modificaciones que está sufriendo ese array. Por eso, para estar atentos a cuando ocurren modificaciones, no hay solo que estar pendiente del array item, sino de su objeto splices. Bien, más cosas. Behaviors. Nuestros componentes pues, tienen sus propiedades, reaccionan a eventos, se pueden comunicar entre ellos. En los eventos, los he comentado, en los listeners también es una forma de recibir el evento, pero un componente también puede lanzar un evento. Con un .fire, componente.fire, lanzaría un evento que tú le pondrías el nombre del evento que quisieras que vaya a lanzar y con un objeto a continuación de los datos que quieres que se comuniquen entre
o sea, que mande el evento, vamos. Con los behaviors, ¿qué podemos hacer? Con los behaviors podemos añadir funcionalidad a nuestros componentes a base de componer. Es decir, si yo tengo una aplicación web en la que tengo unas funciones que recurrentemente necesito que tengan mis elementos, mis componentes, pues me lo defino en un behavior y hago que todos esos elementos añadan ese behavior o añadan otros. De esta manera podrías tener simplemente un componente que únicamente tuviera estructura HTML y añadiendo todos los behaviors pudiera tener funcionalidad específica para un determinado caso. En los behaviors no solo se ponen funcionalidades, funciones que puede ejecutar ese componente, sino que también es al estilo de un prototipo. Puedes definir propiedades, puedes definir observers, los listeners que os he contado, o los host attributes a los que he referido antes, que son atributos estáticos que va a tener el componente. Vale. Muy bien. Escucho eventos, lanzo eventos y os he dicho, y mando datos. ¿Cómo hacemos para que los datos, nuestro componente reciba datos, o cómo pase datos a otro componente, o cómo lo hacemos? Esto Polymer lo resuelve con los bindings, que es la posibilidad de nuestro componente de consumir datos que nosotros le pasemos, por ejemplo. Cuando ponemos una propiedad con corchetes, ahí el componente está recibiendo datos, por dentro hará con los datos lo que quiera, pero nunca va a poder modificarlos. Es decir, el dato ese que reciba nunca va a poder mandarlo a su padre modificado, si es con corchetes. Si es con llaves, sí. Con llaves sí puedes hacer el binding a un tipo de dato, a lo mejor ese componente pues, lo procesa los datos de alguna manera, modifica esa propiedad y entonces todo el resto de componentes que también estén bindeados a esa propiedad, que también estén escuchando, o sea, que también tengan como dato esa propiedad, se actualizarán con el nuevo contenido de la propiedad. Antes os he enseñado cómo una propiedad se puede hacer que se refleje en un atributo de manera declarativa. Si queréis que un dato se refleja un atributo. Entonces, de esta manera, como veis aquí, con el dólar, podéis hacer que los atributos estáticos del componente, por ejemplo, el src que he dicho antes, cojan el valor que yo le pase al binding. Es decir, yo una propiedad puedo reflejar un atributo, la veré ahí, pero si quiero cambiar la clase de un componente, ahí necesito hacerlo con dólar porque estoy modificando una clase estática de ese componente, una clase, digamos, nativa. Vale, entonces, lo hemos construido, está muy bien esto, vamos a ver cómo queda en código. Así es como luce el prototipo de un componente de Polymer. Ahí podéis ir reconociendo, como por ejemplo, pues define una variable label, un tipo string, tiene un observer que se va a ejecutar, vais viendo las funciones, cómo va ejecutando. Cuando veis un this, el this lo que hace es hacer referencia pues, al propio componente, a él mismo. Veis ahí cómo abre el objeto de propiedades, cómo las va definiendo. Y en el HTML, en la template de HTML que se veía al principio un poquito, también podéis ver cómo hace un binding a atributos internos. Vale. Ok. Una cosa que hay que tener en cuenta es, debido al Shadow DOM, a esta capacidad de encapsular HTML dentro de un componente, nosotros hasta ahora teníamos un DOM de nodos HTML en el navegador. Ahora hay elementos que tienen HTML que está encapsulado, que no se ve, está ahí, digamos, en la sombra. Entonces, digamos que tenemos nuestro árbol de nodos nativos y al mismo tiempo tenemos también otro árbol de elementos con este Shadow DOM oculto. Entonces, lo que nosotros veremos en el navegador cuando inspeccionamos, lo que hace el Shadow DOM es mergear estos dos árboles y esto es lo que vemos en el navegador. El polyfill, esto es de forma nativa, lo soporta Chrome, el resto de navegadores están en ello. Entonces, el polyfill que hicieron precisamente para soportar esta capacidad era muy pesado, era muy costoso.
Entonces, para que realmente, de hecho, provocaba incluso que tardaba mucho en renderizarse los componentes. Tú cargabas la página web y te daba pantallazo blanco hasta que todo el Shadow DOM estaba listo para poder verse. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar una implementación suya de este estándar, que es el SADI DOM. Entonces, solamente si empezáis a leer por la documentación, empezaréis a ver Local DOM, Shadow DOM por un lado, SADI DOM por el otro, puede ser un poco cortavenas. Entonces, simplemente el SADI DOM es una implementación suya que han hecho del Shadow DOM. Esto implica que no mergean esos árboles, sino que es una composición de ambos dos. Entonces, la manera de tratar los nodos dentro para el navegador, pues si quieres hacer, por ejemplo, un document.querySelector, un document.body.querySelector, no puedes usar las APIs nativas del navegador para buscar los nodos, sino que necesitas usar las suyas. Pues tienes ahí, luego se ve, hay un listado de todas, pues los querySelectors, los children, childs, todos los métodos que están disponibles en la API de navegador están con Polymer DOM igualmente. Realmente, a la hora, mientras se usen estos elementos del API de DOM, no va a haber problema. Una vez que empiezas ya, si no, a modificar, a insertar nodos directamente con navegador, pues entonces ya el mantenimiento de estos dos árboles pues, es costoso y pasan cosas raras, no se crean los elementos cuando tiene que ser y cosas así. Entonces, veis hoy, por ejemplo, pues hay que usar polymer.dom, body, por ejemplo, .classlist. Y tienes ahí pues, la lista, puedes añadir, quitar, comprobar si contiene una clase, ese nodo. Y esto es para, digamos, de esa manera tú cazas tu elemento. Pero si yo quiero hacer búsquedas, si quiero modificar lo que está dentro de mi elemento, esa estructura interna de HTML que yo he definido en mi elemento y que he creado. Esto es a lo que se refiere con this.root. This hace referencia al componente, sería el nodo, y .root, con eso accedes a todo el local DOM, la estructura interna de tu componente, y ahí puedes ejecutar pues, los mismos métodos, pues puedes hacer búsquedas dentro del DOM local. En this.dollar tenemos Polymer para evitar que estés constantemente haciendo queries y queries y queries al DOM, que a veces son muy costosas. Con this.dollar lo que hace es que te ponen un hash todos los elementos que tú has definido con un ID dentro de tu DOM local. De esta manera, pues, esto lo hace cuando crea el componente, this.dollar.id del elemento y ya no necesitas buscarlo, lo tienes ahí. Esto, al final lo que se está haciendo es se está diseccionando la web. Realmente creas componentes muy pequeñitos, con estructuras HTML muy sencillas, con funcionalidad también muy directa, digamos, y con unos estilos muy concretos a ese elemento. Con lo cual, es difícil se tiende mucho a ideizar, como se dice, a poner muchos IDs, porque aparte que te lo mete en el hash, que luego es bastante cómodo, te permites llamadas y luego tampoco tiene muchos elementos como para diferenciar. Y luego, pues como están encapsulados, este HTML, este interno, no se pega con otro elemento que tenga el mismo ID, porque no lo va a ver, no lo ve. Bueno, pues tenemos estructura, tenemos funcionalidad y nos falta el estilo. Polymer se basa en las custom properties, en las CSS properties, en el estándar de CSS, para dar estilo a sus componentes. Cosas que hay que tener en cuenta. Para hacer en una hoja de estilos, para hacer referencia al propio componente, tienes que utilizar 2 puntos host. Pues, en mi componente, en mi DOM local, ¿qué quiero estilar? Y estilas. Ese 2 puntos content que veis ahí, es, pues, vale, estoy hablando de componentes que crean su DOM interno. ¿Qué pasaría si ahora llega otro componente o a mí una tarde rara y me da por coger ese componente y añadir un nodo a esa estructura interna de HTML? O sea, yo puedo entrar, hago mi polymer.dom, cojo mi componente, cojo mi componente .root, porque me meto en su DOM local, y le digo no append child de otro nodo. ¿Qué hace el componente cuando tiene su estructura interna de HTML?
cómo reacciona cuando intentas insertarle otro nodo. En plan, esto es nuevo. Entonces, ¿qué hace? Los componentes, defines una tag content y ese va a ser el punto de inserción donde los nuevos nodos se van a añadir. Esos nodos no son su DOM local, pero forman parte de su DOM distribuido, digamos. Son sus hijos, pero no son sus hijos de padre y madre, digamos. Entonces, por esto, si quieres dar estilo a estos nodos añadidos, tienes que utilizar content. También lo que se puede hacer es que, bueno, por cómo os he dicho, por cómo mergea estos dos árboles Polymer, ese content también lo acaba quitando. Entonces, también lo que se puede hacer es poner un wrapper alrededor de la etiqueta content con una clase. Y entonces será esa clase la que dé estilo a esos nodos, si quieres taggear un nodo especial, a esos nodos distribuidos. Luego también en la API de DOM veréis que también hay pues, un getEffectiveChildren, distribute node, todo esto es simplemente formas para facilitar el acceso a nodos añadidos después, nodos propios y esto. Después, las CSS properties. Todas las propiedades que hemos definido antes, estos forman parte de la API pública del componente. Es decir, son todas las propiedades que si yo me voy directamente al navegador, cuál es el selector de mi componente, punto, y me van a salir esas propiedades que yo he definido. La API pública es lo que tú expones para que el componente pues funcione o necesite funcionar. También puedes exponer propiedades, no son propiedades, puedes exponer variables CSS. En este caso, cuando yo creo el componente, en su tag de estilos puedo definir una variable. Ahí estoy definiendo un toolbar title, el color de un menú, digamos, de título. Entonces, ahí estoy definiendo esa variable. ¿Eso qué pasa? Que cuando otra persona use mi componente, sabe que tiene disponible una variable CSS para modificarla y usarla. Más abajo, alguien que está usando mi componente, pues dice, oye, host de este componente, esa variable quiero que sea verde. Y tú, donde internamente hayas aplicado tu propiedad CSS dentro de tu componente, pues cambiará la variable. Esto pues está muy guay, ¿no? Porque yo puedo hacer un módulo de un componente, le puedes poner unas variables CSS y decir, mira, puedes tocar el título, el pie y la barra lateral. Y ya está. Vale. Después, bueno, está bien, tenemos su componente, lo hemos creado y tal, pero un poquito más de utilidad que nos puede dar Polymer. Nos da la capacidad pues, de una tag template, en este caso de tipo DOM repeat, pues de repetir dentro de nuestra estructura interna de HTML, definimos esa tag y lo que vaya dentro de esa tag template, de esos nodos HTML, lo repetiré, por ejemplo, pues, para listas o iconos, lo que nos venga bien. Además, en items le decimos que haga un binding que coja en este caso players, que será un array, los items será un array. Entonces, iterará sobre cada uno de esos items y aplicará el HTML y las propiedades que le dimos. Con filter, pues, vamos, JavaScript toda la vida, le puedes aplicar un filtro para que modifique el resultado de la lista, e incluso un observer también. El observer, que es lo mismo. El observer hace que se ejecute el filtro sobre nuestra lista, pues cuando en este caso name o otra propiedad que es role, el tipo de role, cambie. O sea, no solo ves una propiedad directa de nuestros objetos del array, sino que podemos ver sus propiedades y hacer que el filtro pues, se ejecute de nuevo. Y igualmente, esto hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de manipular los arrays, todo debido por el SADI-DOM. Polymer también te da sus propios métodos para que se puedan modificar los arrays, añadir elementos, quitarlos, tal. Y son estos que vemos ahí con push, pop, slice, if, and shift. Hay que utilizar, la sintaxis sería polymer.push, entre comillas, el nombre del array, que será una propiedad de tu componente, y el valor, el nuevo objeto que le quieras añadir al componente. Y esto es, como Polymer funciona así, con sistema de notificaciones y de bindings, pues es importante para mantener la consistencia entre los datos entre tus componentes, para que cuando tú modifiques ese array o esa lista, se añada ese componente no solo
al componente donde estás añadiendo, sino a todos los componentes que estén escuchando esos cambios. Igual a la hora de asignar propiedades dentro de tu componente, es con polymer.set, igual, nombre de la propiedad y el valor. Porque si no, pues se pierden esta correlación con el DOM. Más cosas. Con Polymer no solo te permite crear estos componentes, que está guay, sino que además ya tienen una librería, un catálogo de elementos con un montón de componentes listos para usar. Hay un montón de tipos, desde los elementos que ellos consideran más core, digamos, por funcionalidad. Tienes elementos que te permiten cazar eventos de teclado, digamos, pues las flechas, tal. Tienes otro tipo de elementos más core, como iconos, que veremos ahora después. O paper elements, que están todos basados en diseños como material design. Ya, a mí me encanta, que me tenga que olvidar del diseño, ya me lo han hecho. Entonces, como veis, ahí se va viendo el prototipo, hay también una sección de demo y veis cómo queda el componente con ejemplos del HTML y el CSS aplicado, con todos los atributos que te permiten pues, enseñar estrellitas, quitarlas, hacerlo más pequeñito, más grande, ponerle iconos y así. La verdad es que la documentación ha mejorado muchísimo y esta nueva que ha añadido con los componentes y con la explicación y tal es bastante fácil de usar, porque realmente al final lo importante de usar los componentes es que tú te coges tu tag, vale, tiene estas propiedades, relleno y de repente tengo una cara estupenda. Los Iron Icons que os comentaba tienen pues, una librería de iconos bastante extensa para usar. También, si investigáis, tienen unos paper styles, que tienes ahí todo material design definido, variables, para usar. Y ahora cuando... bueno, también tenéis unas guías de cómo usar otro tipo de elementos para hacer flex y cosas así. Y en los elementos, en la documentación, ahí vais a ver cómo primero os define ejemplos de uso, después el estilo, las propiedades CSS, las variables CSS que te expone para que tú puedas modificar, ahí lo veis, con targetea cada una, y luego la API, es decir, todas esas propiedades expuestas, con el tipo, qué es lo que hace cada una, y este no tiene eventos, pero también podéis ver, te listaría todos los eventos que ese componente lanza, entonces ahí podríais ver, pues puedes hacer tu on-evento y lo podrías cazar. Vale, esto está bien, ¿no? La gente, o sea, quiere decir, arrancar con una librería que ya tienes un montón de componentes mola, pero lo que mola mucho más es que la comunidad aporte sus componentes. Y esto, por ejemplo, en customelements.io, gente haciendo componentes con Polymer o con otras librerías, porque como pues basan todos los estándares, pues son compatibles entre ellos. Por ejemplo, si necesito un color picker, pues puedo buscar por ahí, está bastante bien documentado normalmente, y bueno, pues puedes ver lo mismo, cómo se usa y ejemplos de uso, y con un tag bastante sencillito, pues tengo un picker en mi aplicación. Vale, entonces, ahora ya sí podemos crear e imaginar nuestros componentes. Otra tarde loca en la oficina un día nos dio por... nos gustaba mucho la librería 3JS, que puedes hacer tus objetos 3D y tal. Dijimos, pues vamos a intentar componentizar un poco de la librería. Y pusimos al jefe ahí a trabajar. Y lo primero, pues bueno, nos creamos 3 componentes. En este caso podéis ver el 3JS, una escena, una cajita y luego un tipo objeto. Y lo primero que hay que hacer para usar el componente es importarlo. Uno del estándar es la posibilidad de importar mis componentes como HTML. Lo importo. Después lo uso. ¿Vale? Pongo mi tag y relleno los huecos. En este caso, ¿qué propiedades tiene? Tiene un STL, le puedo pasar un STL, chupi, un color, lo defino con código, posición y una rotación. Y luego recargo el navegador a ver qué sale. Yeah. Y bueno, pues eso, más que nada, la facilidad para crear componentes y luego ya donde un poco la imaginación y las ganas te dejen llegar y puedas crear los componentes. Y bueno, espero que os haya gustado. Gracias. ¿Y para qué? Ya.
Quería preguntarte cuál es el soporte real en navegadores de Polymer. Has comentado antes que soportaba otros navegadores aparte de Chrome. ¿Cuál es el soporte real? Con los polyfills tiene soporte en Firefox y Edge. ¿Vale? De hecho, la propia página de Polymer, desde hace la demo de tus componentes, la puedes cargar en Firefox Edge y te va a seguir funcionando. De forma nativa, no. Si quieres utilizar un componente sin el polyfill, no. Otras librerías también usan ese mismo polyfill y sí que lo están implementando. Están trabajando en los estándares para que se acepte de manera nativa porque se está empezando a usar bastante esta tecnología de componentes web. ¿Y en navegadores para móviles? Para móvil, sí, basado en WebKit, Chrome para Android también, con iOS también. Sí. Vale, muchas gracias. Nada. Quería preguntar, ¿cómo de complejo o complicado verías hacerte una SPA entera solo con Polymer? Polymer no es un framework, con lo cual no está pensado para hacer SPAs. Por ejemplo, tienes Polymer Starter Kit, ahí hacen un ejemplo de SPA, usan como router page.js y como elementos de su web sus componentes de Polymer. Sí tiene uno de los elementos que expone Polymer es una template que tú defines como DOM-bind, en donde tú la usas directamente sobre tu index HTML o tu página HTML. Todos los elementos o componentes que vayan dentro de esa template van a estar en el mismo scope de datos. Entonces, si tú pones a tu body entero, a tu documento entero dentro de esa template, compartes automáticamente datos entre todos los componentes. Y con binding sí que puedes transmitir datos entre unos y otros. Por ejemplo, crear un nuevo elemento y que la lista se actualice. Eso sería sencillo. Luego, para router, pues te haría soluciones externas. Entonces, quizá mejor usar Angular 2 u otro framework para manejar estos componentes. Polymer no es un framework, creo que no tiene vocación para serlo tampoco. Probablemente habrá un componente que sea un router, habrá un componente que sea... creo que están trabajando en ello, de hecho. Entonces, ¿puedes usar otros frameworks que usen componentes web? Por supuesto. Ahora mismo están haciendo pues, con Angular, puedes usar los componentes, si lo prefieres, puedes. Habrá también un componente que te permita hacer router, probablemente, y lo podrás usar también. Eso ya para gustos o arquitecturas, digamos, también dependiendo de las necesidades de tu aplicación.